Me mentiste, mamá. Matías susurró con la voz quebrada, arrodillado frente a la lápida de Camila. La carta temblaba entre sus manos, empapada por la nieve que comenzaba a caer. Alejandro, parado a unos metros, no sabía si debía acercarse. No sabía de qué mentira hablaba Matías. Pero la carta que el niño había encontrado esa mañana, tal vez sí lo sabía. La nieve caía despacio, como si no quisiera interrumpir el silencio que llenaba la enorme casa Ferrer. En el interior, las luces eran tenues, los pasillos estaban vacíos y el eco de los pasos de Matías resonaba como si el hogar respirara en pausa. Alejandro había salido temprano, como siempre. Reuniones, llamadas, juntas interminables. Prometía volver a comer, pero rara vez lo hacía. Matías, ahora de 8 años, ya no lo esperaba. Se había acostumbrado a comer solo, a preparar su leche, a encender la televisión sin esperar compañía. Vivía en una casa llena de lujos, pero con el corazón vacío. Y eso pesaba. Subió las escaleras en calcetines, con un cuaderno bajo el brazo. No tenía tarea. Solo dibujaba. A veces lo que soñaba, a veces lo que temía. A veces, a Camila. En su habitación, todo estaba en orden. Alejandro había mandado a decorar el cuarto con todo lo que él mismo jamás tuvo, una cama enorme, videojuegos, estanterías llenas de libros y una lámpara de dinosaurios que se encendía con aplausos. Matías nunca la usaba. Prefería dormir con la luz tenue del pasillo, como cuando Camila se quedaba con él en el orfanato, contándole historias con voz baja. Ese día, sin saber por qué, decidió explorar. Subió al altillo de la biblioteca, donde Alejandro guardaba cosas viejas, cajas de madera y carpetas polvorientas. Quería encontrar algo de Camila. Después de todo, su mamá, como él todavía la llamaba, había dejado de aparecer incluso en las conversaciones. Fue entre los libros que encontró una caja pequeña de madera, con una flor pintada en la tapa. Tenía un candado sencillo y oxidado. Matías lo abrió con las uñas, forzando la cerradura hasta que se dio con un clic sordo. Dentro había cartas. Muchas. Y en la parte superior, una doblada en 4, con su nombre, para Matías, si alguna vez me pasa algo. El corazón le dio un vuelco. Se sentó en el suelo, con las piernas cruzadas, y la abrió con manos temblorosas. Mi cielo. Si estás leyendo esto, es porque ya no estoy contigo. Ojalá no hayas tenido que crecer tan rápido. Ojalá el mundo haya sido más amable contigo de lo que fue conmigo. A veces, el amor también se esconde. A veces, se calla por miedo. Pero no por eso deja de ser real. Si alguna vez tienes dudas, busca a Mariana. Ella tiene respuestas que ni yo pude darte. Matías volvió a leer la frase. Busca a Mariana. ¿Quién era Mariana? ¿Por qué nunca se lo había mencionado Alejandro? Guardó la carta contra el pecho. Por primera vez en meses, no sintió frío. Sintió rabia. Una rabia que no sabía que estaba ahí. Bajó las escaleras corriendo cuando escuchó la puerta de entrada. Alejandro llegaba, con el abrigo cubierto de nieve y el teléfono en la oreja. Estaba diciendo algo sobre una inversión en Monterrey. Matías se detuvo frente a él. Necesito hablar contigo, dijo sin preámbulos. Alejandro levantó un dedo, pidiéndole un minuto. Espera, hijo. Es importante. Pero Matías no esperó. ¿Quién es Mariana? Alejandro se quedó congelado. ¿Qué? Leí una carta de Camila. Me dijo que la buscara. El teléfono se le cayó de la mano. La llamada terminó en un pitido sordo. Matías lo miraba fijamente. No estaba llorando. No aún. ¿Quién es? Alejandro tragó saliva. Tenía la piel pálida y los ojos muy abiertos. Mariana, era una amiga de tu mamá. Pero, ya no hablamos con ella. ¿Por qué?
Alejandro bajó la mirada. Es complicado. Explícamelo, dijo Matías, con la voz quebrada. Alejandro dio un paso hacia él, pero el niño retrocedió. No me mientas. Ya no quiero más mentiras. Alejandro se quedó en silencio, derrotado. Porque sabía que la única forma de responder a esa pregunta era yendo a buscar a Mariana. Alejandro no durmió esa noche. Después de que Matías subiera a su cuarto sin decir nada más, él se quedó sentado en la sala, con la carta de Camila abierta sobre sus rodillas y la cabeza hecha un laberinto. Busca a Mariana. Ese nombre removía algo en su interior. No la escuchaba desde hacía años. Desde el día en que Camila volvió del café con los ojos hinchados y la voz temblorosa. Nunca más, le había dicho ella. No quiero volver a saber nada de Mariana. Alejandro nunca preguntó por qué. Como muchas veces, prefirió mantenerse al margen. Y esa distancia era la que lo había llevado a ignorar tanto. Pero ahora, Camila le pedía, le suplicaba desde el pasado, que buscara a la única persona que había querido desaparecer de sus vidas. Tenía que hacerlo. A la mañana siguiente, mientras Matías estaba en la escuela, Alejandro pidió a su asistente que localizara a Mariana Varela. No fue difícil. Vivía en una casa antigua en Coyoacán, un lugar lleno de árboles, faroles viejos y calles empedradas. Aún conservaba ese aire bohemio y melancólico que Camila tanto amaba. Alejandro llegó sin escoltas, sin agenda, sin avisar. La puerta estaba entreabierta. Tocó suavemente. Una mujer de cabello canoso y rostro firme apareció tras la reja. ¿Alejandro Ferrer? Alejandro asintió. Necesito hablar contigo. Mariana dudó unos segundos. Lo miró de arriba abajo como quien observa un fantasma. Nunca pensé que vendrías. Camila me dejó una carta. Mencionaba tu nombre. La expresión de Mariana cambió. Algo entre sorpresa y resignación cruzó su rostro. Abrió la reja y se hizo a un lado. Pasa. La casa de Mariana olía a madera vieja y jazmín. Había cuadros en las paredes, fotos en blanco y negro, y un piano cubierto por un mantel bordado a mano. Alejandro se sentó en silencio. Mariana sirvió café sin preguntar. ¿Qué decía la carta? Busca a Mariana. Ella tiene respuestas que ni yo pude darte. Repitió él, como si la frase lo persiguiera. Mariana asintió lentamente. Camila siempre temió que ese día llegara. Pero sabía que algún día lo harías. Alejandro frunció el ceño. ¿Hacer qué? Mariana lo miró fijamente. Preguntarte quién es Matías. Alejandro tragó saliva. Matías es el niño que Camila cuidaba. El que quiso adoptar. El que yo adopté. No, Alejandro. Matías no fue un niño cualquiera que Camila decidió cuidar por compasión. Lo eligió porque sabía exactamente quién era. El corazón de Alejandro se detuvo por un instante. ¿Qué estás diciendo? Mariana se levantó. Caminó hasta una vitrina y sacó una caja pequeña de madera. La colocó frente a él. Camila sabía que Matías era tu hijo. El mundo se derrumbó bajo sus pies. Eso es imposible. No lo es. Lo supo antes de que tú lo supieras. Y decidió guardarlo en silencio. Alejandro se puso de pie. ¿Estás insinuando que yo? Tuviste una aventura, Alejandro. Hace casi 9 años. Con una mujer de nombre Laura. ¿Te suena? El rostro de Alejandro palideció. Laura. Una asesora legal de un proyecto en Monterrey. Una noche. Solo una. Y después, silencio. Camila lo supo. No porque tú se lo dijeras. Laura se lo confesó. Estaba embarazada. No quiso buscarte. Pero se cruzó con Camila. Y entonces, todo cambió.
Alejandro no podía respirar. No, no puede ser. Mariana le sostuvo la mirada. Camila decidió perdonarte. Pero también decidió proteger a ese niño. Porque Laura murió poco después del parto. Y Matías quedó solo. Ella lo buscó. Lo encontró. Y lo cuidó como si fuera suyo. Y nunca te lo dijo. Alejandro cayó de rodillas. ¿Por qué? ¿Por qué no me dijo nada? Porque no confiaba en que supieras amarlo sin culpa. Alejandro hundió el rostro en las manos. Todo lo que creía saber se desmoronaba. Mariana se inclinó suavemente. Lo único que importa ahora es lo que hagas con esta verdad. Alejandro salió de la casa de Mariana como si el mundo hubiera perdido el color. Las palabras aún le retumbaban en la cabeza. Camila sabía que Matías era tu hijo. Y te lo ocultó para protegerlo. Caminó sin rumbo ni conciencia de la hora. El cielo estaba gris, y una llovizna helada comenzaba a caer sobre la ciudad. Pero Alejandro no sentía frío. Solo culpa. Solo el peso de una verdad demasiado grande. ¿Cómo era posible? ¿Cómo había sido capaz de no notar nada? ¿Cómo no se dio cuenta de que, en la sonrisa de Matías, en la forma en que fruncía el ceño cuando se concentraba, había algo de él? Camila. Camila lo sabía. Y aún así lo amó. Lo perdonó. Y guardó silencio. Esa misma noche, Alejandro revisó sus registros médicos. Llamó en secreto a un laboratorio privado. Pidió una prueba de ADN urgente. No podía seguir con dudas. Necesitaba confirmarlo. Esperó 2 días. 2 días en los que evitó a Matías con cada excusa posible. Estoy con trabajo, hijo. Voy, tengo una videollamada. Ve a dormir, yo llegaré tarde. Matías no preguntó. No insistió. Pero Alejandro notó en sus ojos que algo se rompía lentamente. El niño volvía a cerrar las puertas que tanto les costó abrir. Y eso dolía más que cualquier resultado posible. El mensaje llegó al tercer día, a las 7:42 de la mañana. Resultado disponible. Compatibilidad genética, 99.9%. Alejandro sintió que su pecho colapsaba. Se sentó en la cama. El celular resbaló de sus manos. Matías era su hijo. Su hijo de sangre. Su hijo biológico. Y él lo había adoptado creyendo que era otra cosa. Lo había amado sin saber. Pero ahora que sabía, no podía respirar. Se quedó así por horas, con los codos en las rodillas y la cabeza hundida entre las manos. No podía mirar a Matías. No podía enfrentarlo. No podía perdonarse. Porque había fallado. Porque todo lo que pensaba que era elección, ahora parecía culpa. Y eso lo consumía. Durante los siguientes días, Alejandro se volvió una sombra en su propia casa. Asistía a reuniones sin escuchar, comía sin probar bocado, dormía sin descansar. Cada vez que veía a Matías, lo evitaba. El niño empezó a hablar menos. A comer menos. A jugar menos. Guardó sus dibujos. Dejó de tocar la guitarra que Alejandro le había comprado. Una noche, Matías se acercó tímidamente a su oficina. Papá. Alejandro lo miró sin fuerzas. Sí. ¿Dice algo mal? El corazón de Alejandro se rompió en 1000 pedazos. Quiso abrazarlo, decirle que no, que era él quien fallaba, que era él quien no sabía qué hacer con la verdad. Pero solo dijo: No, hijo. Todo está bien. Matías bajó la mirada. Ya no me miras igual. Alejandro no pudo responder. Y esa fue la primera grieta. La que lo alejaría. La que lo haría escapar. Matías dejó de preguntar. Dejó de esperar. Solo observaba. Desde hacía días, Alejandro se comportaba como un extraño.
Sus palabras eran breves, sus abrazos ausentes, su mirada, lejana. Lo que más le dolía a Matías no era el silencio. Era la certeza de que ese silencio no era casual. Era el mismo que había conocido tantas veces antes. En el orfanato, aprendió a leer los gestos de los adultos. Sabía cuando una familia adoptiva estaba a punto de rendirse. Sabía cuando una promesa se rompía sin palabras. Y esa casa, esa que tanto amaba, comenzaba a sentirse como una despedida. Alejandro, por su parte, vivía una guerra interna. Cada vez que miraba a Matías, veía su propia culpa reflejada en esos ojos. Y cada vez que intentaba acercarse, una voz dentro de él susurraba. ¿Y si lo estás queriendo solo porque es tu sangre? No quería que Matías fuera una deuda. No quería amarlo por obligación. Pero tampoco podía negar que, desde el principio, ya lo amaba sin saber la verdad. Aún así, la distancia crecía. Una tarde, mientras Matías estaba en la sala viendo una caricatura sin prestar atención, Alejandro se quedó observándolo desde la puerta. Quiso decirle que lo amaba. Quiso correr hacia él y explicarle todo. Pero su cuerpo no respondió. Solo se quedó ahí, como un cobarde. Y cuando Matías giró la cabeza y lo vio, Alejandro desvió la mirada y se fue. Esa noche, Matías empacó sus cosas. No todas. Solo algunas. Las suficientes para desaparecer otra vez sin hacer ruido. Como había aprendido a hacer. Junto a su mochila, dejó una hoja doblada sobre la almohada. Era un dibujo. Una casa grande, un árbol sin hojas y un niño de pie afuera, bajo la nieve. Debajo, una sola frase escrita con letras pequeñas. Yo entendí. Ya no me quieres. Cuando Alejandro despertó esa mañana, sintió algo distinto en el aire. Un silencio demasiado profundo. Una ausencia que no supo explicar, hasta que abrió la puerta de la habitación de Matías. La cama estaba hecha. La lámpara apagada. Y sobre la almohada, ese dibujo. Alejandro lo tomó con manos temblorosas. Leyó la frase. Una vez. 2 veces. Hasta que sus rodillas cedieron y cayó al suelo. Yo entendí. Ya no me quieres. El grito que salió de su garganta fue seco, silencioso, desgarrado. Llamó a gritos por toda la casa. Matías. Matías, por favor. Nadie respondió. Revisó el patio, el garaje, los pasillos. Solo vacío. El niño se había ido. Y esta vez, no había nadie a quien culpar más que a sí mismo. Alejandro revisó cámaras de seguridad, llamó a su abogado, alertó a la policía y contrató a un investigador privado. En el fondo, sabía exactamente a dónde había ido. Pero le aterraba confirmarlo. A las pocas horas, recibió una llamada desde el orfanato. Habían encontrado a Matías en la puerta, mojado por la lluvia, con la mochila en los pies. Dijo que quería volver, le informó la directora. Que aquí al menos había que esperar. Alejandro sintió que el alma se le quebraba. Fue al orfanato de inmediato. Pero cuando llegó, Matías se negó a verlo. No quiero hablar con él, dijo el niño, con voz cortante. Ya no es mi papá. Las palabras fueron cuchillos. Alejandro intentó explicarse. Solo necesito un minuto. Ya tuvo todos los minutos del mundo, respondió Matías sin levantar la vista. Alejandro volvió a casa destruido. Cada rincón le hablaba de Matías. Sus dibujos, su risa, la taza con su nombre. Pero sobre todo, el silencio. Ese silencio que antes era cómodo, ahora era insoportable. Esa noche, buscando desesperadamente algo que le diera fuerza, volvió a la estantería donde Matías había encontrado la carta de Camila. Movió cajas, papeles, hasta que encontró un sobre más. Estaba sellado. Marcado con letras suaves. Para cuando ya no sepas qué hacer. Lo abrió con manos sudorosas.
Adentro, una memoria USB. Y una nota. Si estás viendo esto, es porque te equivocaste, pero aún puedes remediarlo. Era la voz de Camila. Su voz. Su esperanza. Su perdón. Alejandro supo que esa noche, tenía que escucharla. El estudio estaba en penumbras, iluminado solo por la tenue luz del monitor. Alejandro conectó la memoria USB con manos temblorosas. El archivo tardó unos segundos en abrir. El corazón de Alejandro latía como un tambor desbocado. Y entonces, ahí estaba ella. Camila. Con el cabello suelto, sentada en su silla favorita, con una expresión suave, pero decidida. La imagen tenía una fecha, 15 de noviembre. Apenas semanas antes de su muerte. Hola, Alejandro, empezó con voz tranquila. Si estás viendo esto, es porque, de alguna manera, fracasamos tú y yo. Alejandro tragó saliva. No te culpes del todo. Ni me culpes solo a mí. No se trata de eso. Se trata de Matías. La imagen tembló por un segundo, como si Camila hubiera dudado en seguir. Sé que no fui justa contigo. Sé que ocultarte que Matías era tu hijo fue una traición. Pero también fue mi forma de proteger. Alejandro cerró los ojos con fuerza. Cuando supe que Laura había muerto, y que el niño estaba solo, pensé en ti. Pensé en lo que hiciste, en lo que callaste, y en lo que podríamos haber sido si hubiéramos sido valientes los dos. Camila respiró hondo. Quise odiarte, Alejandro. Quise no volver a pronunciar tu nombre. Pero cuando vi a Matías por primera vez, supe que no podía dejarlo. No por ti. Por él. Alejandro sintió las lágrimas quemar sus mejillas. Él no es solo tu hijo. Es un niño que merece amor. Amor de verdad. No por culpa. No por deber. Sino porque lo elijas, como yo lo elegí. Camila hizo una pausa. Y sé que puedes hacerlo. Porque a pesar de tus errores, tienes un buen corazón. Solo necesitas enfrentarte a ti mismo. La imagen se oscureció un poco. Camila bajó la mirada, como si hablara más para ella misma que para él. Si Matías alguna vez descubre la verdad, no intentes justificarte. No intentes hacer que te entienda. Solo, quédate. Escúchalo. Sufre con él. Abrázalo si te deja. Y si no te deja, espéralo. La pantalla se volvió negra. Alejandro se quedó inmóvil. Sentado en la oscuridad, con la voz de Camila aún resonando en su pecho. No había instrucciones. No había soluciones. Solo una verdad clara. Tenía que recuperar a su hijo. Y el único lugar donde sabía que podía encontrarlo. Era el lugar donde todo había comenzado. Era madrugada cuando Alejandro llegó al cementerio. El cielo estaba cubierto de nubes pesadas, y la nieve caía en silencio, cubriendo las lápidas con un manto blanco que lo hacía todo más triste, más puro, más eterno. Avanzó con pasos inseguros, guiado por la intuición, por la memoria, y por el amor. Y entonces lo vio. Allí, de rodillas frente a la tumba de Camila, estaba Matías. Con su gorro ladeado, la mochila a un lado y una carta entre las manos. No lloraba. No se movía. Solo hablaba en susurros que se perdían con el viento. Alejandro se quedó a unos metros, sin saber si debía acercarse. Fue Matías quien rompió el silencio. Me mentiste, mamá, susurró. Dijiste que él me quería. Alejandro cerró los ojos. El alma se le encogía. Dijiste que todo iba a estar bien, pero no está. Matías levantó la vista al cielo. La nieve le caía sobre las pestañas. Me hiciste creer que era suficiente. Pero no lo soy. Entonces, sin pensarlo más, Alejandro se acercó. Sus pasos crujieron sobre la nieve y Matías se giró de inmediato. Sus ojos se abrieron como platos.
¿Qué haces aquí? Alejandro se arrodilló a su lado. La respiración entrecortada, el corazón hecho trizas. Vine a buscarte. Matías apretó los labios. No tienes que hacerlo. Ya sé la verdad. ¿Qué verdad? Que soy tu hijo. Que tú no sabías. Que Camila te lo ocultó. Alejandro tragó saliva. Sí. Es cierto. Entonces, ¿por qué te alejaste? La voz de Matías se quebró. ¿Por qué dejaste de hablarme, de mirarme, de quererme? Alejandro tomó aire, pero su voz no salió. Matías lo miraba como si esperara una confesión que doliera más que la herida. Dímelo. Dímelo ya. ¿Fue porque me odias? ¿Por qué te recordaba lo que hiciste? Porque fui un error. Alejandro se inclinó hacia él, con lágrimas en los ojos. No, Matías. No fue por eso. Fue porque fui un cobarde. El niño parpadeó. Me dio miedo pensar que solo te quería por ser mi hijo de sangre. Que todo lo que sentía no era real. ¿Y no era real? Sí lo era. Desde antes de saber la verdad. Desde antes de los papeles, del apellido, del ADN. Alejandro tomó sus manos. Te quise cuando pensaba que no eras nada mío. Y cuando supe que eras mi hijo, me quebré. ¿Por qué? Porque me di cuenta de que todo lo que hice mal en la vida, lo estaba repitiendo contigo. Matías lo miró largo rato. Sus ojitos brillaban, pero no con dulzura. Entonces, ¿qué se supone que haga? ¿Te perdono y ya? Alejandro bajó la cabeza. No. No vengo a pedirte perdón. Solo vine a decirte la verdad y quedarme aquí, si me dejas. Matías lo observó. Su rostro mostraba una mezcla de rabia, tristeza y una pizca de esperanza. Te mentí, mamá, susurró el niño, mirando otra vez la tumba. Él sí vino. Pero no sé si eso me basta. Alejandro no dijo nada más. Solo se quedó ahí, de rodillas, en silencio. A su lado. Esperando. El aire en el cementerio era denso. La nieve seguía cayendo con calma, pero el silencio entre padre e hijo pesaba más que cualquier tormenta. Alejandro seguía allí, arrodillado junto a Matías, sin moverse. Esperando. Sabiendo que no podía forzar un perdón que no merecía. Matías, en cambio, apretaba los puños. Su cuerpo temblaba, no por el frío, sino por todo lo que llevaba guardado. ¿Y si no quiero escucharte? Soltó, sin mirarlo. No tienes que hacerlo, respondió Alejandro con voz queda. Solo vine a estar contigo. Matías giró bruscamente. ¿Ahora sí quieres estar conmigo? Alejandro no respondió. ¿Dónde estabas cuando dejaste de hablarme? ¿Dónde estabas cuando me ignorabas como si ya no importara? Estaba asustado. No me importa. Gritó el niño. Yo también estaba asustado. Y tú eras el adulto. Tú eras el que tenía que quedarse. Su voz se quebró en llanto. Un llanto que no era de tristeza. Era de rabia. De abandono. De desilusión. Te odié, Alejandro. Alejandro parpadeó, tragándose las lágrimas. A veces, todavía te odio. El hombre asintió en silencio. Está bien. Matías dio un paso atrás. No, no está bien. Tú no entiendes nada. Entonces ayúdame a entender. Tarde. Gritó. Ya no quiero que entiendas. No quiero tus disculpas. No quiero tu lástima. Se giró, con el rostro rojo y las mejillas empapadas. ¿Y sabes qué es lo peor? Alejandro lo miró, con el corazón en las manos. Que cuando me fui, seguía esperando que fueras por mí. Matías cayó de rodillas otra vez, pero esta vez no frente a la tumba, sino sobre la nieve.
Y aún así volviste. Alejandro se acercó, pero no lo tocó. No te prometo que sabré hacer todo bien. No quiero promesas. Solo quiero estar. Matías levantó la cabeza. Sus ojos estaban llenos de fuego. Entonces quédate. Pero no esperes que te perdone. Alejandro asintió. No lo haré. Matías lo observó unos segundos más, luego se volvió hacia la tumba. Mamá, lo odio, pero lo necesitaba. Alejandro tragó saliva. Y por primera vez, entendió que el perdón no siempre llega como un abrazo. A veces llega como rabia. Como reclamo. Como verdad dolorosa. Y aún así, decidió quedarse. Los días siguientes fueron extraños. Alejandro y Matías regresaron a casa juntos, pero no como antes. Compartían espacio, pero no palabras. Había una herida abierta entre ambos, y aunque ya no sangraba con furia, seguía doliendo. Matías se encerraba en su cuarto. Alejandro, en su estudio. La casa volvía a parecer enorme, vacía. Solo que ahora, ambos sabían que había alguien al otro lado de la puerta. Solo que no sabían cómo tocarla. Una mañana, Alejandro tomó una decisión. Fue al juzgado. Reactivó el proceso legal de adopción formal, aunque ya era su tutor. Quería dejarlo por escrito. Quería dejarle al niño algo que él no supo tener. Certezas. Volvió a casa con los papeles bajo el brazo. Tocó suavemente la puerta de Matías. ¿Puedo pasar? Silencio. Después de unos segundos, la puerta se abrió. Matías estaba en pijama, con cara de no haber dormido. ¿Qué quieres? Alejandro levantó la carpeta. Estoy retomando la adopción oficial. El niño frunció el ceño. ¿Por qué? Alejandro tragó saliva. Porque quiero que todo esté claro. Quiero que sepas que eres mi hijo, por elección. Matías lo miró con desconfianza. ¿Me estás firmando porque soy tu sangre? Alejandro lo miró a los ojos. No. Entonces, ¿por qué no lo hiciste antes de saberlo? Alejandro bajó la carpeta. Porque no sabía quién era yo. Y ahora sé que, tú me hiciste padre antes de que lo supiera. Matías cruzó los brazos. No necesito que lo pongas en papel. No es por ti. Es por mí. Necesito que nunca más dudes de que te elijo. El niño se tensó. ¿Y si no quiero que me adoptes? Alejandro se congeló. ¿Qué? ¿Y si no quiero que lo firmes? El silencio se volvió insoportable. ¿Y si no quiero que digas que soy tu hijo solo porque lo comprobó una máquina? Alejandro sintió que el piso temblaba bajo sus pies. Te quiero desde antes del ADN. Desde antes de saber. Matías apretó la mandíbula. Entonces no firmes nada. Porque yo no te lo pedí. Alejandro asintió con los ojos húmedos. No lo haré, hasta que tú lo pidas. Matías cerró la puerta sin decir nada más. Y Alejandro, con el corazón hecho pedazos. Se sentó en el pasillo, esperando. No un perdón. No una firma. Solo. Una señal. La Navidad llegó envuelta en un silencio tierno y melancólico. La casa Ferrer estaba decorada como cada año, luces blancas, adornos rojos y dorados, el árbol imponente en la sala y la chimenea encendida, aunque el fuego parecía más para dar consuelo que calor. Pero no había regalos. No había risas. No había familia. Solo Alejandro, sentado en la sala, mirando la silla vacía frente a él. La de Matías. Esa que llevaba días sin ocuparse. Desde la última conversación, Matías no había vuelto a salir de su habitación más que para lo necesario. Ni un buenos días. Ni un gracias. Ni un papá. Y eso. Era lo que más dolía. Alejandro se levantó.
Encendió el tocadiscos con un vinilo viejo de villancicos que Camila solía poner. Se sirvió una copa de vino, pero no bebió. Solo se quedó ahí, viendo cómo la nieve caía del otro lado de la ventana. Pensando si debía subir. Si debía intentar, una vez más, abrir esa puerta. Pero entonces. Tocaron el timbre. Alejandro frunció el ceño. ¿A esa hora? ¿En Navidad? Caminó hasta la puerta y la abrió con cautela. Allí estaba él. Matías. No tenía mochila. No tenía abrigo. Solo llevaba una hoja doblada entre las manos y los ojos llenos de algo que Alejandro no podía descifrar. ¿Puedo pasar? Preguntó con voz baja. Alejandro se hizo a un lado sin decir palabra. Matías entró y se sentó en el sillón, mirando el fuego. No vine a perdonarte. Lo sé, dijo Alejandro, con un nudo en la garganta. Tampoco vine a pedir que me adoptes. Está bien. Matías bajó la mirada a la hoja que tenía en las manos. Pero sí vine a darte esto. Se la extendió. Alejandro la tomó con cuidado. La desdobló. Era un dibujo. Él. Camila. Y Matías. Debajo, con letras torpes pero claras, una sola palabra. Papá. Alejandro no pudo contener las lágrimas. Matías lo miró de reojo. Eso sí te lo quise pedir. ¿Qué cosa? Susurró Alejandro. Que no dejes de llamarme hijo, aunque a veces no sepa cómo serlo. Alejandro se arrodilló frente a él, sosteniéndolo con firmeza por los hombros. Y tú prométeme que, aunque a veces no sepas cómo amarme, no dejes de intentarlo. Matías asintió, con los ojos enrojecidos. Y sin decir más, se lanzó a sus brazos. Esta vez, no hubo distancia. No hubo silencio. Solo un abrazo largo, tibio, imperfecto. Verdadero. La nieve seguía cayendo. La casa ya no estaba vacía. Y la palabra papá, por fin había encontrado su lugar. La Navidad pasó. La casa ya no era un templo de silencio ni un museo de ausencias. Matías y Alejandro estaban reconstruyendo su vínculo, día tras día, paso a paso, con errores, tropiezos, pero también con miradas más largas, palabras más suaves, y gestos que no necesitaban explicación. El dibujo con la palabra papá colgaba ahora enmarcado en la pared del estudio de Alejandro. Y aunque él no lo decía en voz alta, lo miraba cada vez que dudaba de sí mismo. Ese dibujo era su recordatorio de que el amor verdadero no se fuerza, se cultiva. Matías, por su parte, regresó a sus rutinas con calma. Volvió a clases, retomó la guitarra, y cada tanto, cuando se sentía seguro, pedía que Alejandro lo acompañara a dormir. Y él lo hacía. Sin cuestionar, sin interrogar, sin romper la confianza. Pero la herida seguía ahí. Cicatrizando. Y como todas las heridas verdaderas. Dejaba una marca. Una tarde de enero, mientras buscaban adornos viejos para guardar, Matías encontró una caja de madera que nunca había visto antes. Estaba en el fondo del ropero de Alejandro, cubierta con una manta vieja. ¿Puedo ver qué hay adentro? Preguntó. Alejandro se tensó. Es de cosas viejas, no tiene nada interesante. Pero Matías ya la había abierto. Dentro, había sobres, fotos antiguas, documentos y un cuaderno con tapas negras. El niño sacó una foto y la miró con el ceño fruncido. ¿Quién es ella? Alejandro miró la foto. Se congeló. Era una mujer de cabello oscuro, sonrisa amplia y una mirada demasiado familiar. Laura. La madre biológica de Matías. Él no la reconoció, pero Alejandro sí. Y algo en su expresión lo delató. ¿La conocías? Alejandro tomó la foto con delicadeza. Sí. Matías lo miró con atención. ¿Ella, era buena? Alejandro asintió,
con los ojos húmedos. No la conocí mucho. Pero sí, era buena. Matías bajó la mirada. ¿Era mi mamá de verdad? Alejandro se sorprendió por la pregunta. ¿Camila no te lo había contado? No. Solo me dijo que ella ya no estaba. Que me cuidó mientras pudo. Y que después ella me eligió. Alejandro se sentó en el suelo, junto al niño. Laura fue tu madre biológica. Camila fue la que te cuidó como si lo fuera. Y lo hizo mejor que nadie. Matías apretó la foto contra su pecho. ¿Tenía familia? Alejandro tragó saliva. No lo sé. Nunca lo supe. Pero algo en su voz no convenció a Matías. ¿Y si sí tenía? ¿Y si están vivos? Alejandro negó con la cabeza. Dijo, no necesitamos revolver el pasado. Matías frunció el ceño. ¿Por qué no? Porque a veces, el pasado puede doler más que sanar. El niño lo miró fijamente. ¿Y si no? ¿Y si me ayuda a entender quién soy? Alejandro no supo qué responder. Porque, en el fondo, entendía la pregunta. Matías no buscaba reemplazar a nadie. Solo quería saber. Saber de dónde venía. Porque su historia fue como fue. Y si había alguien más allá afuera que compartiera su sangre. Esa noche, cuando Matías se fue a dormir, Alejandro bajó al estudio. Sacó una carpeta vieja, con documentos que jamás pensó volver a tocar. Había una dirección. Un nombre. Marta Gutiérrez. La madre de Laura. Abuela biológica de Matías. Alejandro la había contactado una sola vez, muchos años atrás, cuando se enteró de que Laura había muerto. Marta le había pedido no involucrarse. Le había dicho que el niño estaría mejor lejos de los errores de su hija. Alejandro, por cobardía o por respeto, no insistió. Pero ahora. Matías tenía derecho a saber. ¿Te gustaría conocer a alguien más de tu familia? Le preguntó Alejandro al día siguiente. Matías levantó la mirada con sorpresa. ¿Tengo a alguien? Tal vez. No lo sé con certeza. Pero si tú quieres, podemos intentarlo. El niño dudó unos segundos. ¿Y si no me quiere? Entonces volvemos a casa. Pero al menos, lo intentamos. Matías asintió. Quiero saber. Solo, por saber. Alejandro sonrió con tristeza. Está bien, hijo. Lo haremos juntos. Una semana después, estaban en la puerta de una casa modesta en Puebla. Flores secas en las ventanas, cortinas antiguas, y una sensación de que el tiempo se movía más lento allí. Alejandro tocó el timbre. Una mujer mayor abrió la puerta. Tenía el cabello recogido, los ojos claros y la piel arrugada por el sol. Tardó unos segundos en reconocerlo. Alejandro Ferrer, dijo con voz áspera. Alejandro asintió. Necesitamos hablar. La mujer bajó la mirada. Y entonces, vio a Matías. Su expresión cambió. ¿Es él? Sí. La mujer se quedó en silencio. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Parece a su madre, pero también a ti. Matías dio un paso adelante. ¿Usted es mi abuela? Marta asintió, con lágrimas en los ojos. Sí, hijo. Soy tu abuela. El silencio fue largo. Y entonces, ella dijo. Pásenle. Alejandro tomó la mano de Matías. Y cruzaron juntos ese umbral. Sin saber que, detrás de esa puerta, no solo encontrarían respuestas. También despertarían secretos. Secretos que alguien había jurado no volver a mencionar. Si esta historia tocó tu corazón y aún no has visto la parte 1, no te preocupes. El enlace está fijado en los comentarios y también lo encontrarás en la pantalla final de este video. Suscríbete al canal para más historias que te harán llorar,
sanar y creer nuevamente en el poder del amor. Y cuéntame en los comentarios, ¿quieres que traiga la parte 3 de esta historia? Porque lo que Matías y Alejandro están por descubrir, podría cambiarlo todo. Nos vemos pronto.